La verdad es que es una información que se filtró con muchas imperfecciones o con muchas inexactitudes, porque se habla de personas con discapacidad, de niños con discapacidad laboral. La verdad se ha dicho, o los niños no trabajan o los niños pueden trabajar. Es decir, si vamos a ponernos en ese terreno, ningún niño debiera tener una pensión por incapacidad laboral porque no tienen que ser obligados a trabajar. Lo que está ocurriendo acá ya desde hace muchos años es que no existe la pensión por discapacidad. Así, es decir, literalmente no existe. O sea, lo que se dan son pensiones por incapacidad laboral, que es una cosa distinta, es para aquella persona que ha tenido trabajo, que está teniendo un trabajo y no puede trabajar más por un accidente o por lo que sea, o por enfermedades. Usted me decía recién, no existe la pensión por discapacidad. ¿Es necesaria hoy en el país? Sí, yo creo sin lugar a duda que debe existir. Como es más o menos lo mismo que lo que se habla de la asignación universal por hijo, este tipo de cosas. En el caso de la discapacidad, particularmente yo pienso que tiene que existir una asignación universal por discapacidad. Esto es desde el momento que nace una persona con discapacidad o se discapacita por cualquier otra cuestión, por un accidente o por lo que sea, tiene que tener una pensión mínima. Y no estoy hablando de una jubilación, ni siquiera el valor de una jubilación, probablemente sea mucho menos, o la mitad o algo por el estilo, era un número estimado, que le permita a la persona tener, a partir de esa cobertura no muy relevante ni importante en cuanto a dinero, pero sí muy relevante en cuanto le permite tener acceso al servicio de salud. Por eso nosotros decimos, tenemos poca gente en el Consejo Federal, con lo cual no tenemos ninguna incidencia, simplemente levantar la mano en disidencia, y se ha estado evaluando este tema de la asignación universal por discapacidad, pero le tiran tantos temas a la agencia que las organizaciones no gubernamentales en este momento están discutiendo el tema educación, un tema de educación que remanida la discusión, que estamos recansados de discutirla hace muchos años, pero la gente que está yendo siempre se renueva. O sea, para algunos les parece un tema nuevo, pero hace 10 años que discutimos esto y es ley. Entonces, que los ministerios de educación del país no hagan inclusión con las personas con discapacidad no es problema de la Agencia de Discapacidad, ni de Macri, ni de Kirchner, ni de nadie. Es hora de que lo hagan los ministros de Educación. El CFE, el Consejo Federal de Discapacidad, es el que tiene que resolver este tema, que siempre está poniendo trabas burocráticas, sacando resoluciones que empantanan la cosa. Es decir, yo vuelvo a este tema. Nosotros, el principal problema que tenemos en discapacidad es educación. Es el más grave de todos los problemas. No hay inclusión en materia educativa, salvo con cuestiones esporádicas, puntuales, de algunos directores de escuela puntuales. Porque si la hubiera, y si realmente la hubiera, y hace más de 15 años que estamos con este tema dando vuelta, prácticamente no estarían quedando escuelas especiales.